Poco de tema porque ya sabéis que como todos los lunes toca hablar de cine. No sé si habéis visto una peli que se ha estrenado esta semana que se llama The Mastermind, una peli sobre robo, sobre el robo en un museo, que por lo visto está muy de actualidad ahora mismo. En este caso lo que se llaman son unos cuadros, y lo interesante de aquí es que analiza un poco la peli, creo yo, el asunto de qué hace luego el señor ladrón con el botín que se ha llevado, pues lo tiene que esconder, y cómo pasa todo esto. Si es más complicado al final pues esconder lo que te has llevado que lo que es el robo en sí. Así que a mí me ha entrado así por dentro como el gusanillo de saber un poquito más sobre todo el mundo de los delitos, de los ladrones. Sí. Y creo que hay una persona muy interesante con la que podemos hablar para saber todo esto. Sí, yo estoy muy nerviosa, me apetece un montón hablar con él para descubrir algunas cositas, porque él empezó muy pequeño, formando parte de una banda de ladrones, con 7 años, si no me equivoco. Bueno, él ahora a los 7 empezó, bueno, ahora que no lo cuente del todo, pero creo que a los 7 empezó un poco a delinquir, y luego ya a partir de los 11 o así empieza a formar parte de una banda delictiva. Y ahora, ¿Puede que sea Alibaba? Puede ser, ahora resolveremos la incógnita, pero lo mejor de todo es que ahora se ha reconstruido, se dice reconstruido, Reformado. ¿no? Rehabilitado, y resulta que trabaja hasta en el Jarama. O sea, el tío, un cambio radical. Juan Carlos Caballero, si os digo este nombre igual no suena mucho, pero si digo el Pera, yo creo que en España pues todo el mundo ha dicho alguna vez en la vida, oye, al Pera tienen que hacerle una peli, y de hecho tiene uno. Un aplauso muy grande para el Pera por estar aquí en Open Play. Muchas gracias, ¿Qué tal? Polo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Sí, mira qué polo tan chulo llevas. Bueno, es que yo soy un poco Racing, es una marca de élite, Ferrari. Claro que sí. Así es, ese polo, la referencia es run run. Vale, claro. Y ahí lo dejo. Un bocata muy bueno y recomendable son unos pimientos rojos, unos verdes, fritos, y ya está, y exquisitos. Así de básico, muy bien. Oye, pues buenísimo. Eso también. Me lo apunto, Me gusta mucho. Oye, Pera, Juan Carlos, ¿cómo prefieres que te llame? Juan Carlos. Mejor, ¿no? Como quieras. Un coche perdido, Juan Carlos. Es que es muy fuerte, Está todo hilado. ¿Te han hecho esa broma alguna vez? Unas cuantas. No sé, ya lo siento mucho. Bueno, para la gente que no te conozca, lo que hemos dicho, empezaste muy pequeño en todo este mundo del robo y todo esto, ¿no? A los 7 años, a los 11 una banda criminal. ¿Sabrías decirme la cantidad, para la gente que a lo mejor no te conozca, para que tengan el estándar? ¿Tú sabrías decirme la cantidad de robos que has perpetrado, utilizando así el lenguaje del sector? Ni llevo la cuenta exacta, pero detenciones ha hablado la policía que me habían detenido por diferentes delitos más de 120 veces. Pero eso ya queda muy lejos, eso no tiene ningún mérito No, claro. Y es un ejemplo de nada. Lo importante es que le supe dar la vuelta a la tortilla, me reinserté, cambié, ayudo a jóvenes hoy en día que están en centros de menores con problemas, tengo mi escuela de conducción, etcétera, etcétera. Esa es la parte positiva de un inicio malo, pero bueno, formó parte de mi vida, y la prueba es que se llevó a la gran pantalla con la película Volando Voy, dirigida por Miguel Albaladejo. Claro, que lo vea todo el mundo. Y oye, está muy bien escucharte y conocer toda la situación, pues para que todo el mundo sepa que de todo se puede salir y que la vida puede cambiar cuando uno quiera también. Pero a nosotros nos interesa un poquito saber, ahora que está tan de moda, pues que hemos visto el robo en el Museo del Louvre, que por cierto... ¿Qué te ha parecido? ¿Tú le podrías dar una especie de puntuación al robo del Museo del Louvre? Hombre, no me gusta, inicialmente no me gusta lo que ha sucedido ni lo que han hecho, porque están robando cosas que son históricas, que tienen un valor incalculable, pero indudablemente la puntuación por ahora es alta porque no hay ningún detenido claramente que esté implicado en el robo. Bueno, hay detenciones. Pero han detenido a 2 o 3 personas, pero todavía ni se han recuperado lo robado, ni han dicho nombres y apellidos la policía, pero bueno, lo sabe mucho. A nosotros nos interesa también saber mucho, Juan Carlos, qué mueve a una persona a cometer un robo de estas magnitudes, de las que a lo mejor has cometido tú, de esto que estamos hablando, de otros casos que hemos visto recientes también. ¿Es una cuestión de necesidad? ¿Es una cuestión de empoderamiento? ¿Una cuestión de rebeldía? No sé, ¿cómo lo dirías tú? Pues hay una mezcla entre todas las cosas que acaba de decir. Está el delincuente de barrio, el choricillo que se suele decir, que roba muchas veces por subsistir, por tener, pues a lo mejor cosas que no se puede permitir de su bolsillo, como tener unas zapatillas de marca,
o conseguir comida muchas veces por necesidad. Y después está el delincuente profesional, que es en este caso los que han entrado en el Louvre, que son delincuentes profesionales que han calculado todo, las medidas de seguridad son elevadas y eso no lo hace un choricillo de barrio. Entonces, claro, aquí influye que se maneja mucho dinero y quien haya estado interesado en esas joyas que han robado, pues lógicamente habrán pagado una cantidad importante para que se metan en un riesgo tan elevado. Claro, puede ser una cuestión también de eso, de decir, oye, estoy por encima de la ley, estoy por encima de la seguridad, soy capaz de hacer todas estas cosas. ¿Puede ser también una pequeña cuestión de ego o algo así? Bueno, hay gente que sí, que hay gente que le gusta las emociones fuertes y no les basta con ir paseando por la calle y cogen un coche y se ponen a provocar a la policía para que les persiga. O en este caso, pues estos han demostrado que las medidas de seguridad que había en este museo, el más importante del mundo, no eran lo suficientemente buenas y que se las han saltado. Entonces, pues entre comillas, se creen superiores. ¿Y en tu caso? ¿En tu caso qué fue? No, yo era un niño, un adolescente que me apasionaban los coches, me gustaba la velocidad, me junté con un grupo de amigos que también les gustaban los coches y empezamos a coger coches y de ahí vas multiplicando, empiezas a robar coches, después bancos y te metes en una rueda que al final pues no tienes prácticamente miedo a nada. Y yo, bueno, pues quizás mis padres no tenían demasiados medios, familia numerosa, 5 hermanas y yo el sexto. Y bueno, a mis padres no se podían permitir muchas cosas que a mí yo quería y bueno, pues me las buscaba por mi cuenta y no de la forma más adecuada. Pero eso no, les digo a todos los jóvenes que estén escuchándonos ahora mismo o personas adultas que tienen el camino muy corto. En muchos casos acabas en la cárcel y en otros acabas en el cementerio. Y es mejor tener la conciencia tranquila y aunque no puedas llevar un super reloj que no es una necesidad, pues te puedes vivir igual de feliz y no es necesario. ¿Y tú tienes la conciencia tranquila, Juan Carlos? ¿Tú te arrepentiste alguna vez? Por supuesto, yo muchas de las cosas que hice me arrepiento y yo por supuesto que mi vida dio un giro importante y por eso estoy al otro lado ayudando a jóvenes que tienen problemas al día de hoy en la Ciudad de Escuela Muchachos, donde colaboro activamente, con el Padre Ángel colaborando, ayudando a personas de forma anónima y que contactan a través de las redes. Hoy en día pues muchas personas me piden ayuda y hay de bien nacido ser agradecido, igual que me ayudaron a mí, eso. Yo ayudo a personas que están metidas en esa hora. Claro, y muy bien. Juan Carlos, ¿cómo se produjo para ti el cambio? ¿Hubo un momento en concreto en el que tú dijeras o pensaras, no puedo seguir así? Bueno, no hay un momento exacto, ni hay, como decía uno, me decía un colega de entonces, si te han logrado cambiar a ti, que tú eras el más malo o el más rebelde, dime qué pastilla te han dado para cambiarte a ti. Y yo me reía y decía, no hay ninguna pastilla para cambiarte. Yo vi que mis padres estaban sufriendo, que el entorno de donde yo vivía lo pasaban mal, veía muy de cerca las balas de la policía de aquel entonces, la Guardia Civil principalmente y la Policía Nacional que se estaba introduciendo en las grandes ciudades y te vas dando cuenta de que estás jugando con tu vida y pasas a ser muy conocido. Yo era pues muy conocido en la parte mala y entonces me propuse ser conocido en la parte buena y como sabéis, pues mira, he colaborado 7, 8 años teniendo sección propia en el programa de Susana Griso en Antena 3, en Telecinco con Ana Rosa Quintana he estado un montón de años y en otros muchos programas de televisión, de radio. Entonces, bueno, pues intento dar ese granito de esperanza a los jóvenes que puedan estar teniendo una duda o que estén iniciándose en la delincuencia. Ya, y cuando, más dudas que tengo yo, que te voy soltando, Juan Carlos, cuando tú estabas en esa época todavía, tú, por ejemplo, dormías por la noche, porque yo siempre he pensado, esta gente, para que no les pillen, una vez que has cometido ya, una vez que se comete el robo, lo que viene, ¿qué pasa después? El día después, la hora después al robo, ¿qué es lo que pasa? Te vas habituando, como todo en la vida te vas habituando y al principio tienes más nervios, más inseguridad, no controlas del todo muchas cosas que se te pueden escapar de que tú creas que las tienes controladas, pero con el tiempo te vas habituando. Sí que es cierto que cuando ya empiezas a ser conocido y empiezas a cometer fechorías de continuo, no duermes tranquilo porque en cualquier momento va a aparecer la policía a buscarte, porque muchas veces la policía creen que has sido tú y no tienes nada que ver, otras veces sí lo has hecho tú, y por la calle no vas tranquilo. Siempre cuando venía alguien por detrás, vas mirando hacia atrás, te giras, porque no sabes si viene a darte un saludo, si es un amigo, si es un conocido, o si es un enemigo. Alguien le ha dado una pista y han dicho, ese fue el que te quitó el coche, y claro, le quitas el coche a un trabajador y le estás haciendo bastante perjuicio. Entonces muchas veces, pues por la calle cuando se acercaba alguien,
te giras pensando qué puede pasar. ¿Dormían más tranquilo en la cárcel que en tu casa? Bueno, yo por suerte era muy adolescente, yo en la cárcel no he ido nunca. Ah, Sí no has que he ido estado en de la visita cárcel. Has estado de visita, pero has salido, ¿no? Ah, correccional, vale. reformatorios, que Sí. son como la cárcel, pero son para menores. No tienen nada que ver los de mi época con los de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día tienen todas las oportunidades. Todos los centros de menores intentan reinsertar a los chavales, ayudarles, darles oportunidades. En mi época era más difícil, pero bueno, en los centros te dabas un poco cuenta de lo que estabas perdiendo por lo que habías Ya. hecho. ¿Dirías que lo que vemos en las películas hoy en día respecto a los robos y a estas situaciones se parece a la realidad o la realidad supera la ficción? Ujú. Generalmente la realidad supera la ficción, sorprende muchos tipos de atracos. Este último que hemos hablado hace un rato del Museo del Louvre, pues fíjate, una cosa muy sencillita, han subido con unas escaleras, creían que eran unos trabajadores, lo han hecho de forma sencilla, no han puesto en riesgo la vida de nadie y se han llevado lo que pretendían. Hoy en día es fácil robar, pero las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Tú recuerdas lo más barato que robaste? Sí, claro. ¿Qué fue? Las primeras veces caprichitos de niño, ten en cuenta que tenía 7 años, pues chucherías, caramelos, después bolis, cosas que yo les podía dar a los compañeros que estaban en el colegio estudiando, que yo iba poco, pero cuando iba me gustaba llevarles un premio que ellos a lo mejor no podían conseguir y después fui multiplicándolo a mis hermanas que, por ejemplo, mis padres no se podían permitir el lujo de comprarles una Nancy, pues yo me fui un día a un centro comercial grande y les cogí 7, 8, 10, 15 Nancy para que ellas las pudieran tener y disfrutarlas. Y bueno, pues esos fueron los inicios. Después va multiplicándose y claro, pues te vas metiendo en Claro. terrenos pantanosos. ¿Y cómo te llevabas estas pequeñas cosillas? ¿Las cogías? Bueno, las Nancy's eran un montón, eso ya. Bueno, las Nancy lógicamente fueron por la noche. Ah, Las Nancy vale, fue vale. en el Simago. ¿Os acordáis de Simago? Sí, sí, sí. Yo ni lo he conocido, Simago pero sí. nosotros lo llamamos Simango. Simango lo llamamos. Y entonces, bueno, pues fue por una noche. Pero las otras cositas, pues iba como un cliente más, iba a dar una vuelta, vigilaba, veía por dónde estaba el vigilante o si había algún trabajador que te pudiese observar. Cuando no, pues con naturalidad te lo metía en el bolsillo. Y no había los sistemas que hoy en día, no había las alarmas que hoy en día tienen Ya. las ropas o Sí. muchos objetos de valor. Y salías por la puerta, adiós, adiós. Como era un niño, pues no se lo imaginaban. Claro, y ¿no te daba también un poco de, no lo sé, pero como de poder, ¿sabes? De empoderamiento, eso, o era solamente por el hecho de darlo a los demás o de, ¿sabes? De agradar a los demás. No, ¿No era un juego también un poco? empoderamiento no, pero sí que me sentía un poco diferente y me sentía libre, entre comillas. Yo veía a chavales de mi edad y le decía, tú vas andando o en bicicleta y vas al colegio, yo voy en coche. ¿Por qué? Porque yo sabía abrir los coches, sabía arrancar los coches y yo me cogía un coche y lo que un niño de 7, 8, 9 años no podía hacer, yo me permitía ese lujo. Era mi pasión y después, fíjate si era mi pasión, que hoy en día soy piloto probador Hola. para todas las marcas de coches que se comercializan en Europa y además he sido piloto profesional y he corrido campeonatos y he ganado algún que otro Es campeonato de increíble. España. ¿Y con qué edad te sacaste el carnet de Eso te iba a conducir? preguntar. ¿Y cuántas veces, o sea, cuánto tardaste en Es que sacártelo? a la primera, yo creo, ¿no, Juan Carlos, o no? No, al primero, el ¿No? teórico a la segunda o tercera, Ah, quiero bueno. que el práctico la primera, pero sí que es cierto que al principio no quería ir a sacarme el carnet. Bueno, como yo, entre comillas, conducía, no era ya la época de rebelde, porque ya hablamos a partir de los 18 años, pero los 2 primeros años, 18, 19, casi llegando a 20, cuando me saqué el carnet, ya participaba en competiciones profesionales que no hace falta tener el carnet de conducir, hace falta una licencia de piloto profesional. Y sí que me aconsejaron, Jolín, sácate el carnet porque como no algún día, sí que es verdad que no conducía como cuando tenía esa edad de niño rebelde. Con 18 años prefería conducir en el circuito, entrenar en el circuito, pero sí que me lo saco un poquito tarde. Bueno, pero está bien, lo Oye, qué sacaste bueno. y luego has estado trabajando en todo eso. Oye, Taka, creo que quiere sí, preguntar algo, Taka, a ver. Hola, Pera, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Escucha, yo tengo una pregunta, porque no te han preguntado. Porque, claro, en esa más o menos en esa época, pues el nombre era súper importante, porque estaba el Vaca, el Jaro, el Pirri, Torete. ¿De qué viene el Pera? Bueno, pues el Pera es un mote que me pusieron mis compañeros
No, yo vivía en Getafe, era una ciudad dormitorio donde la gente estaba viniendo desde muchos puntos de España, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, estaban emigrando a Madrid para trabajar y hacer crear sus vidas, sus familias. Y nosotros, pues claro, era una ciudad dormitorio en Getafe, el poder adquisitivo era bajo. Entonces se diferenciaban mucho los niños pijos o los niños ricos, entre comillas, de los niños que vivíamos en Getafe. Los niños de Getafe, cuando era invierno como ahora, llevábamos una parca, no sé si os acordáis, una parca que era con pelo por dentro, tenía un tubo y el tubo tenía pelos hacia alrededor. Esa era la chaqueta que se solía usar en mi barrio, Getafe. Y en Madrid, en la zona del Bernabéu y otras zonas del barrio de Salamanca, los niños llevaban un loden de niño pijo, un loden verde que pesa poco, que abriga mucho, que es elegante vistiendo. Entonces yo fui de Getafe, fui a Madrid a trapichear con unos relojes que había quedado con una persona para vendérselos, que los había cogido, ya sabes cómo los había cogido, los relojes. Y entonces... Me cuento de los 5 dedos, espera, que lo llamo. Empezó a llover, hacía frío, y vi a un niño más o menos de mi tamaño con ese loden. Y yo me cogí el loden, me fui a mi barrio. Al llegar a mi barrio empezó a decirme niño pera, niño pijo, que bien te queda el abrigo. Ya supo que era un loden, y después lo potenció mucho la policía, la Guardia Civil sobre todo, potenció el alias, el pera, pues por como has dicho tú, el Lute, el Jaro, el Vaquilla, el Torete, muchos de estos delincuentes. Pero la pregunta que me has dicho, que no me ha hecho nadie, me la han hecho millones de veces, pero no igual, cada uno aporta parte. Sí que es verdad que yo me he hecho una pequeña chuleta de... ¿Cómo? Prepárate otra pregunta. Que le hagas otra un poco más original, que esa Vale. Taca ha quedado un poco... Está empezando, No, hombre, está empezando. Está bien, está bien. Yo te Es quiero verdad que preguntar... ahora que te has reformado, Pera, podrías estar tú sustituyendo a Antonio Lobato en ¿cuánto vale tu ¿Cuánto vale coche? tu Que coche? sabes tú, ¿sabes? Entre vídeo y vídeo. Es que lo puede tasar él directamente. O a lo mejor tú haciendo las entrevistas en la Fórmula 1 a Fernando Alonso. Bueno. Fernando empezó un poco más tarde que yo, nos llevamos muy bien, es muy amigo y es un gran piloto y sobre todo es muy buena persona. La parte humana de Fernando por lo médica que es, entre comillas, o lo íntimo, o lo prudente que es, mucha gente le desconoce, pero sí que vamos, yo me atrevo a torear en cualquier plaza y en cualquier momento, siempre que sea por algo positivo. Soy un aventurero y los días se me quedan cortos y lucho por cada día intentar hacer algo por los demás también. Oye, Juan Carlos, y una pregunta que seguro que no te ha hecho nadie. ¿Cómo fue tu primer beso? Ay, mi primer beso. Me ha hecho ilusión, ¿eh? Fuiste precoz Fui muy también en precoz. esto, porque si empezaste a los 7 años así... Fui muy precoz, pues te voy a contar, lo voy a contar, intento contarlo rápido. En Getafe, volvemos a Getafe, que es donde me crié en mi infancia, parábamos en un bar, todos los colegas ahí con el dinero que habíamos conseguido, pues te tomabas en esa época un porrón que era mezclado vino con casera o con Coca-Cola, y en ese bar paraba una chica hippie, era mayor que yo, era una chica que tenía, pues estoy hablando que yo tenía 11, 12, 13 años. Y yo la veía, una chica que tenía unos 17, 18 años, era bastante independiente, un poco hippie, como he dicho anteriormente, y ella nos observaba a nosotros y yo la observaba a ella, y a mí me hacía tilín, tilín. Y yo la miraba a ella y yo digo, esta me la tengo que conseguir yo, Fíjate, te hablo con 11, 12 añitos. ¡Qué trasto! La tengo que ronear con ella y bueno, pues un día me acerqué a la máquina que estaba jugando a las bolas y empecé a hablar con ella conmigo y le caí bien en el sentido de que ella sabía un poco mi vida y ella quería, y me veía que estaba muchas horas en la calle y ella no quería. Entonces ya, entre que me la gané yo a ella y ella a mí, me quería ayudar para que yo no estuviese cometiendo esos delitos. Y bueno, pues ella quería ejercer un poco como de madre, pero a la vez yo no quería ejercer como madre. Y entonces, bueno, pues un día, jugando a la partida, si gano yo la partida, me das un beso. Me dijo, sí, te doy un beso. Y gané la partida y me dio un beso. ¡Toma! Pues muy ¡Qué bien. bonito! Oye, pues un aplauso para ese primer beso. Claro Esta que pregunta, sí. Juan Carlos, es que se la hacemos a todos los invitados que vienen al programa. Es una forma de conoceros mejor. Es nuestro sello de identidad. Así Exacto. que, oye, pues muchas gracias por abrirte, muchas gracias por todas las cosas que nos has contado, muy interesantes. Sigue haciendo esa labor que haces que Por también favor. es muy útil y muy válida para todo el mundo. Y aquí estamos, cuando tú quieras, vienes y nos echas una visita, ¿vale, Juan Carlos? Muchas gracias. Un beso Un muy abrazo. grande, un aplauso fuerte para el Pera.